Prepárate porque estás a punto de conocer a uno de los personajes más polémicos y fascinantes de México. El famoso Padre Pistolas. No es una broma. Este sacerdote rompe todos los esquemas tradicionales, habla sin filtros, enfrenta a los criminales con armas y asegura poder curar enfermedades como el cáncer con hierbas. Milagro o manipulación, héroe o farsante. Lo cierto es que ha dividido a todo un país, y lo que vas a descubrir en este video va mucho más allá de los sermones de los domingos. Quédate hasta el final porque revelaremos datos que ni sus propios colegas del clero se atreven a comentar. Si te gustan las historias que sacuden creencias, dale like, comenta qué opinas y suscríbete ya, porque esto apenas comienza. En el corazón de México, entre los paisajes polvorientos de Guanajuato y las montañas agrestes de Michoacán, nació una figura que rompería todos los moldes de lo que se espera de un sacerdote católico. Alfredo Gallegos Lara, conocido popularmente como el Padre Pistolas, no es un hombre cualquiera. Su vida es un entretejido de fe, rebeldía y convicciones firmes, marcada tanto por la lucha contra la enfermedad como por su actitud desafiante frente al sistema eclesiástico y político. Desde su infancia en el pueblo de Tarimoro, Alfredo sintió una conexión espiritual profunda que lo impulsó a seguir el camino religioso. Años más tarde sería en Chucándiro, Michoacán, donde recibiría su ordenación sacerdotal, iniciando una travesía que lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más peculiares y controversiales de la iglesia mexicana. Lo que distingue al Padre Pistolas no es solamente su vocación religiosa, sino la forma en que la encarna. Él vive su fe con una pasión visceral, una fe que ha sido puesta a prueba en numerosas ocasiones. Enfrentó no una ni dos, sino 3 veces el diagnóstico de tumores cancerígenos. Sin recurrir a tratamientos médicos convencionales de forma exclusiva, sostuvo que fue su inquebrantable fe, unida a la oración diaria y a una voluntad férrea de vivir, lo que le permitió sobrevivir. Para él, cada recaída fue un llamado más profundo a creer, a confiar y a no ceder ante el miedo. Esta experiencia marcó su visión del mundo, reforzando su mensaje de que la espiritualidad, cuando se vive con convicción auténtica, puede ser más poderosa que cualquier medicina. Sin embargo, su legado no se limita a la superación personal. Desde los primeros días en su parroquia, el Padre Pistolas se mostró como un hombre que no tolera la hipocresía, ni el silencio ante la injusticia. Su estilo directo, sin rodeos ni diplomacia clerical, lo ha convertido en un personaje incómodo para muchos dentro y fuera de la iglesia. Con frecuencia lanza críticas a los políticos que, según él, se enriquecen a costa del pueblo, mientras las comunidades rurales siguen sumidas en el abandono. No teme usar palabras duras para describir la realidad de la miseria, ni señalar a quienes considera responsables de perpetuarla. Su voz, aunque polémica, ha encontrado eco entre quienes sienten que la religión también debe tener un rostro combativo ante la desigualdad. En los pueblos donde ha trabajado, su impacto va mucho más allá del púlpito. Se le reconoce por impulsar mejoras comunitarias concretas, pavimentación de calles, restauración de templos, construcción de caminos y organización de eventos sociales. En lugares como Baja California Sur y El Jaral, dejó huella con acciones que combinaban el liderazgo espiritual con una gestión casi municipal. Uno de sus proyectos más emblemáticos ha sido la transformación parcial de su parroquia en un museo con más de 350 piezas históricas y culturales. Una colección que rinde homenaje a las raíces del pueblo mexicano y al legado católico, al tiempo que ofrece un espacio de encuentro y aprendizaje. Pero quizá uno de los aspectos más debatidos de su trayectoria es su fervor por la medicina alternativa. El Padre Pistolas cree firmemente en el poder curativo de las hierbas y la medicina tradicional. Esta postura ha atraído tanto a fieles esperanzados como a medios internacionales intrigados por su enfoque no convencional. Para algunos, su manera de tratar enfermedades con plantas medicinales raya en el curanderismo. Para otros, representa un regreso necesario a saberes ancestrales olvidados. Él, lejos de preocuparse por las etiquetas, sigue adelante con su convicción de que la salud y la espiritualidad están estrechamente entrelazadas. A pesar de los múltiples desafíos, el Padre Pistolas no ha cambiado su estilo de vida. Es conocido por su apariencia singular. Tras la misa, cambia la sotana por una camisa a cuadros, jeans y unas botas de cuero bien gastadas. En su cinto siempre lleva una pistola, no como símbolo de intimidación o violencia gratuita, sino como una declaración silenciosa de protección y compromiso. Para él, ese objeto no representa agresión, sino lo que él llama una licencia divina, una forma de mantenerse firme frente al caos, demostrar que la fe también puede tener rostro de coraje. Vivir en Michoacán, una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado, le ha enseñado que, en ocasiones, la sotana por sí sola no basta. Cuando las comunidades viven sitiadas por la impunidad y la justicia parece un concepto lejano, alguien tiene que estar dispuesto a dar un paso al frente.
Ese alguien ha sido el padre Alfredo Gallegos Lara, más conocido como el padre Pistolas. Un sacerdote que no predica solo desde el púlpito, sino también desde el polvo de los caminos, los gritos de los mercados y hasta la euforia de las cantinas. Ha llevado la palabra de Dios a rincones poco convencionales. Ferias populares, plazas públicas, bares llenos de ruido y vidas quebradas. No le importa si lo tildan de irreverente. Sabe que muchos de los que más necesitan escuchar un mensaje de consuelo y esperanza no se acercan a las iglesias, y por eso él va a buscarlos. Con botas llenas de tierra, voz firme y una mirada que combina ternura con desafío, habla a los marginados, a los olvidados, a los que han perdido la fe no en Dios, sino en las instituciones humanas. Pero su labor no se queda en lo espiritual. El padre Pistolas organiza bailes comunitarios para recaudar fondos, impulsa obras públicas, y si un camino es necesario, no duda en cruzar terrenos privados o levantar polvo con sus propias manos. Esa actitud directa, a menudo incómoda para algunos sectores, le ha generado varios roces con las autoridades eclesiásticas. En una ocasión incluso se intentó suspenderlo de sus funciones. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue contundente. Se movilizaron en su defensa, lo respaldaron con manifestaciones, oraciones y presencia física en su parroquia. Para ellos, él no es solo un cura, es un líder, un protector, alguien que no teme decir lo que otros callan. Y es que el padre Pistolas no busca agradar, no pretende ser el sacerdote modelo según los libros, ni mucho menos complacer a sus superiores. Él se guía por una brújula interna, una convicción que le dice cuándo actuar, aunque eso signifique enfrentarse al sistema, incomodar a las élites o desafiar las reglas establecidas. En un país donde muchos líderes religiosos optan por el silencio o el distanciamiento, él se lanza al barro, a la realidad cruda, con la determinación de quien sabe que quedarse al margen es una forma de traición. En su comunidad lo ven como un valiente, como un hombre capaz de hacer lo que pocos se atreven. Algunos lo llaman loco, un rebelde con sotana. Otros lo veneran como el verdadero pastor que no teme enfrentarse al lobo. Pero todos, incluso sus detractores, reconocen que ha roto con los esquemas. Ha revolucionado no solo su parroquia, sino la imagen misma del sacerdocio en México. Su historia es la de un hombre que se niega a ser domesticado, que abraza la fe no solo como oración, sino como acción, como construcción diaria de esperanza. Su apodo, lejos de ser simbólico, es una declaración literal. Porta una pistola al cinto como quien lleva una cruz. Convencido de que en su tierra la fe necesita estar acompañada de firmeza y de fuego. Su historia comienza en un entorno donde sobrevivir a menudo significaba aliarse con los poderosos o enfrentarse a consecuencias graves. Él, sin embargo, eligió una tercera vía: resistir, con sombrero de vaquero y actitud desafiante. Nunca le tembló la voz para denunciar injusticias o criticar sin filtro a los políticos corruptos. Las homilías que daba no eran sermones suaves llenos de lugares comunes, sino discursos candentes, plagados de groserías, ironías y reflexiones provocadoras. Eso lo convirtió rápidamente en una figura viral, sobre todo en redes sociales, donde su forma directa de hablar contrastaba con la solemnidad del clero tradicional. Más de 120,000 personas han sido beneficiadas por su labor. Y aunque muchos se detienen en su estilo irreverente, lo cierto es que su legado va mucho más allá de las redes. El padre Pistolas ha construido carreteras, escuelas y parroquias con sus propias manos y recursos. En su comunidad de Tajácaro y posteriormente en San Nicolás, Tolentino, Chucándiro, Michoacán, ha levantado obras que otros solo prometen. También ha hecho de médico improvisado cuando la necesidad lo ha requerido, siempre con el mismo propósito: cuidar de su gente. Su incursión en la música es otra faceta inesperada. Grabó discos y con las ganancias soñaba construir un hospital financiado por migrantes mexicanos en el extranjero. Su parroquia no era solo un templo de oración, sino un centro de acción social. Cada ladrillo, cada consulta, cada misa, todo respondía a una visión mucho más amplia del papel del sacerdote como agente de transformación. Y sin embargo, su estilo le valió no pocos enemigos dentro de la misma iglesia. Su lenguaje tosco, sus críticas abiertas y sus remedios alternativos durante las homilías molestaron a muchos. En especial al arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Melo, quien en más de una ocasión lo reprendió públicamente. Para septiembre de 2022, tras varios llamados de atención, el arzobispo decidió suspenderlo oficialmente de sus funciones. Pero lejos de detenerlo, esta decisión avivó aún más su determinación.
Desde entonces, la figura del padre Pistolas se convirtió en el centro de un encendido debate sobre la obediencia eclesiástica frente a la autonomía pastoral. ¿Hasta qué punto un sacerdote debe acatar las órdenes del Vaticano y cuándo puede o debe actuar según su conciencia? En este conflicto, él dejó claro que prefería la verdad y la acción antes que la sumisión sin sentido. A pesar de la suspensión, siguió oficiando misas, bautizando niños, que curiosamente algunos lo llamaban madre, quizás por la cercanía con la figura materna protectora, y portando su pistola incluso al celebrar la Eucaristía. El contexto no es menor. Su comunidad vive en una zona de alta inseguridad, donde la ley del más fuerte domina. Para él, seguir las reglas eclesiásticas a rajatabla sería ignorar una realidad que exige medidas prácticas. Asegura que portar un arma es una forma de disuasión, de protección. En un entorno en que los sicarios se pasean con impunidad, los sacerdotes no pueden permitirse el lujo de ser mártires silenciosos. Su estilo también ha generado controversia fuera del ámbito religioso. Durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 2021, lanzó una declaración que fue considerada misógina. En lugar de manifestarse con marchas y protestas, dijo que las mujeres deberían expresar su desacuerdo haciendo tortillas, apelando al cariño en lugar de romper vidrios. Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, encendió la furia de colectivos feministas y activistas por los derechos de las mujeres, quienes denunciaron su postura como retrógrada y ofensiva. Sin embargo, sus posturas siempre han sido así: inesperadas, contradictorias, polémicas. Sus consejos suelen salirse de los cánones tradicionales. Advierte, por ejemplo, que no se construyan casas cerca de barrancos o arroyos, y pide no invadir el hábitat de ranas, sapos o tortugas. Un mensaje que, aunque suene extravagante, también refleja un profundo sentido de respeto por la naturaleza y por la vida en todas sus formas. La figura del padre Pistolas, con todo lo que conlleva, despierta opiniones encontradas. Para algunos es un héroe local, un hombre valiente que hace lo que otros solo predican. Para otros es un escándalo ambulante que desacredita la institución religiosa con sus exabruptos. Pero lo que nadie puede negar es su impacto. Este sacerdote ha logrado construir un culto de seguidores tan fieles como apasionados. Desde Uruapan hasta Tierra Caliente, pasando por Guanajuato y Querétaro, multitudes lo respaldan con fervor, dispuestas incluso a tomar las calles si llegara el momento de defenderlo. Entre sus filas hay motociclistas, campesinos, comerciantes y familias enteras que confían en él no solo como guía espiritual, sino como un líder capaz de protegerlos y de hablar por ellos cuando nadie más lo hace. La popularidad del padre Pistolas no se limita a su parroquia ni a sus sermones dominicales. Muchos lo eligen para bendecir sus bodas, bautizos y fiestas de 15 años, en parte por su cercanía al pueblo, pero también por el aura casi cinematográfica que lo rodea. Su imagen, una mezcla entre predicador, revolucionario y personaje de película de acción, contrasta con la de los sacerdotes tradicionales, y eso justamente le ha costado enemigos dentro de la propia iglesia. Aunque evita dar nombres, insinúa que muchos clérigos lo envidian por el cariño que el pueblo le tiene, y sugiere que no todos los hombres de sotana tienen la conciencia tan limpia como aparentan. Durante una entrevista con Carlos Marín de Milenio, el padre dejó claro que no tiene intenciones de suavizar su carácter. Al recordar una conversación con su obispo, relató cómo éste le había pedido que adoptara una vestimenta más formal, con alzacuellos y traje negro, pero, según cuenta, respondió que si lo enviaban a parroquias llenas de peligros, con víboras y perros salvajes, no podía vestir como si caminara por un salón de gala. Incluso prometió que, si lo trasladaban a una comunidad tranquila, se compraría un coche de lujo y se vestiría de seda. La conversación quedó sin respuesta, y como en muchas otras ocasiones, el padre se salió con la suya. El apodo de Padre Pistolas no es gratuito. Suele portar un arma, una escuadra que, según él mismo ha dicho en tono de broma, podría haber pertenecido a un general. Pero detrás de esta imagen ruda hay un hombre que ha entregado todo por los demás. Ha vendido camionetas, posesiones personales e incluso bienes de valor para financiar más de 300 operaciones médicas a personas que no podían pagarlas. Asegura que lo hace porque Dios le da licencia y que ni el ejército se atreve a detenerlo. Esa mezcla de humildad y audacia lo ha convertido en una figura casi mítica.
Además de su labor pastoral, el padre Pistolas es un defensor de la medicina alternativa. Ha dedicado décadas al estudio de plantas medicinales y asegura que, gracias a las hierbas, ha logrado curar a pacientes con enfermedades tan graves como el cáncer y la diabetes. Aunque sus afirmaciones generan controversia y escepticismo, muchos de sus seguidores creen en su poder curativo. Para él, las hierbas no son un truco, sino una herramienta que complementa la fe. Las redes sociales se han convertido en su nueva trinchera. Desde Facebook e Instagram comparte no solo sermones, sino también remedios naturales, consejos para curar el mal de amores y mensajes de aliento para quienes han perdido la esperanza. Pero su estilo irreverente ha levantado cejas en las altas esferas de la iglesia. El arzobispo de Michoacán, entre otros, ha expresado su molestia por el hecho de que Pistolas parezca convertir la fe en una panacea para todos los males. Las críticas no lo detienen. Muy al contrario, cada nuevo ataque parece fortalecer su imagen ante los fieles, quienes lo celebran con canciones, corridos y homenajes populares. Tras un periodo de sanción que lo alejó del altar, el padre Pistolas volvió a la escena con fuerza. Lo hizo como era de esperarse, a su manera. Con una publicación estridente en Facebook, adornada con stickers de sirenas, altavoces y mensajes en mayúsculas que anunciaban su regreso. Compartió fotografías vestido con su abrigo negro, la sotana asomando por debajo, y un documento oficial firmado por el arzobispo Carlos Garfias Melo, que certificaba que su castigo había terminado. Su retorno fue celebrado como una victoria no solo personal, sino de todos aquellos que lo ven como la voz del pueblo frente a una jerarquía eclesiástica que, en muchos casos, consideran distante y desconectada de la realidad. En su reaparición pública, no tardó en arremeter contra las figuras del poder político. Uno de sus blancos más recientes ha sido el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, a quien responsabiliza directamente por la crisis de seguridad en la región. Desde su punto de vista, la situación se asemeja más a una guerra que a un problema común de violencia. Mientras las autoridades buscan culpables en discursos huecos, él exige acciones concretas. Su mensaje no deja lugar a interpretaciones. Si los gobernantes no actúan, el pueblo lo hará. Fiel a su carácter combativo, el padre Pistolas no ha dejado de emprender nuevos proyectos. Con una comunidad que lo respalda y una convicción inquebrantable, continúa recorriendo caminos rurales, celebrando misas, organizando campañas de ayuda y recolectando hierbas que, según él, han salvado vidas. Para algunos, es un cura rebelde que desafía el orden. Para otros, es un ángel armado con una pistola y un rosario. No es la primera vez que el padre Pistolas toma la iniciativa donde otros prefieren mirar hacia otro lado. Hace más de 35 años, con una mezcla de fe, coraje y determinación, se propuso una misión casi imposible: construir más de 100 kilómetros de carretera en el estado de Guanajuato. Lo hizo sin esperar órdenes, sin pedir permisos, y mucho menos sin depender de recursos gubernamentales. Su único motor fue el deseo de conectar comunidades aisladas, de tender puentes donde solo había polvo y abandono. Y ahora, con la misma pasión intacta, pone la vista en Michoacán, en el pueblo de Cándido, un rincón olvidado por las autoridades pero no por él. Su nuevo desafío no es menor: construir 60 kilómetros de carretera en las 4 direcciones que conectan el municipio de Chucándiro con el resto del estado. No ha solicitado subsidios ni ha gestionado apoyos oficiales. Su plan es claro: utilizar un banco de arena comunitario para extraer los materiales necesarios sin costo. Cree firmemente que el pueblo tiene la fuerza suficiente para levantar su propio destino y está dispuesto a liderar con el ejemplo, tal como lo ha hecho toda su vida. El padre no oculta su frustración. Considera una vergüenza que un sacerdote tenga que hacer lo que los gobiernos han dejado de lado por años. Señala con firmeza a los altos mandos, reclamando no solo la ausencia de inversión, sino la indiferencia con la que se administran los recursos públicos. Sin titubear, le lanza un mensaje directo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tuviste la voluntad de firmar un decreto para proteger a la Comisión Federal, también puedes hacer algo por la gente que día a día camina por caminos llenos de baches, esperando soluciones que nunca llegan. Pero su labor no se queda en lo espiritual. Ha transformado la espiritualidad en una fuerza social capaz de unir comunidades enteras, de dar sentido y dirección a quienes buscan algo más que simples sermones. En Tarimoro, Guanajuato, lidera una de las peregrinaciones más emblemáticas del estado: la marcha al monumento de Fray José Pérez, conocido como el Niño Martín, mártir de la Guerra Cristera. Este evento, que podría parecer solo religioso, se ha convertido con los años en una expresión de identidad y resistencia cultural. Más de 2.500 personas, entre ellas familias enteras, jóvenes y ancianos, recorren largas distancias impulsadas no solo por la fe,
sino por la admiración que sienten hacia quien los guía, porque no cualquiera logra convocar con tanta fuerza. Solo alguien como el Padre Pistolas, con su autenticidad indomable, puede transformar una peregrinación en un acto de cohesión social. Para ellos, él no es solo un cura, es un líder, un protector, alguien que no teme decir lo que otros callan. Ya sea enfrentando a los criminales con su inseparable pistola, curando a los enfermos con hierbas que recoge del campo, o pavimentando caminos con las manos llenas de polvo, su mensaje es el mismo. No hay excusas cuando hay compromiso. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que sus métodos, por muy poco ortodoxos que sean, están justificados por los resultados que logra? ¿O piensas que su figura genera más ruido que soluciones? Déjanos tu comentario aquí abajo, que tu voz también es parte de esta conversación. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones y comparte este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran, que sacuden y que nos hacen mirar la realidad con otros ojos.